Movimiento estudiantil es el nombre que recibe la acción gremial y política de estudiantes universitarios, secundarios y terciarios. El movimiento estudiantil varía de país a país y suele estar organizado en centros por establecimientos educativos, agrupaciones, federaciones locales y nacionales, y federaciones internacionales en las que se destaca la Unión Internacional de Estudiantes. En algunos países el movimiento estudiantil forma parte del gobierno universitario o de los centros educativos, razón por la cual se realizan elecciones entre agrupaciones políticas para ocupar dichos cargos de gobierno. Estos movimientos son una forma eficaz y de gran alcance que poseen los estudiantes para expresar sus ideas e inconformidades. Al congregarse en actos públicos con gran número de personas, algunos suelen pasar del pacifismo a la violencia. En general, el movimiento estudiantil forma parte de un fenómeno más amplio, ligado al protagonismo social de los jóvenes y a la importancia de la juventud como categoría social autónoma a partir del siglo XX. De hecho, autores como Sidney Tarrant señalan que los movimientos sociales deben reflejar desafíos colectivos, buscar objetivos comunes para el grupo, potenciar la solidaridad y mantener la acción colectiva. Antonio Melucci, por su parte, propone 3 dimensiones para que las acciones colectivas sean consideradas un movimiento. Primero, deben estar basados en la solidaridad. Segundo, deben desarrollar un conflicto y deben romper los límites del sistema en que se realiza la acción. Los primeros movimientos estudiantiles se inician en América Latina y adquieren relevancia continental con el movimiento de reforma universitaria iniciado en Córdoba, Argentina, en 1918. Refiriéndose a Europa, Lewis Feuer, en su obra El cuestionamiento estudiantil de el establishment en los países capitalistas y socialistas, sostiene que los movimientos estudiantiles europeos constituyen así un espectro de difracción de los factores constructivos de la estabilidad. Desde la perspectiva del establishment, siguiendo la terminología de Feuer, los movimientos estudiantiles son siempre atípicos e inesperados. Cada uno surge y evoluciona de manera única, haciendo difícil encontrar una forma efectiva e inteligente para poder concluirlos. En conclusión, el movimiento estudiantil es una fuerza joven, de espíritu libertario que lucha por las reivindicaciones sociales en busca de hacer cumplir la justicia y la equidad de los pueblos. No defiende ideologías imperialistas ni regímenes totalitarios, solo busca la mejora social y política de una nación. Las reacciones frente a las huelgas estudiantiles varían desde la aceptación de muchos estudiantes, que incluso han obligado a las autoridades a crear ministerios y secretarías, o se ha reformado el sistema de participación del Estado en la industria o la economía, conforme a las propuestas de los estudiantes, pero también existen reacciones violentas en contra de estos, llegando inclusive a ser asesinados en manifestaciones públicas de carácter pacífico. En la década de 1970, la población estudiantil de educación media y superior colombiana vivió un importante cambio de mentalidad. Los estudiantes tomaron elementos de la Revolución Cubana, las protestas de mayo de 1968 y los de diferentes sucesos nacionales. Estas influencias generaron en los estudiantes reacciones en contra del político burgués y del sistema capitalista. Durante las décadas de 1960 y 1970, el movimiento estudiantil mantuvo una férrea oposición en contra de los gobiernos de turno. Fueron frecuentes los enfrentamientos entre las fuerzas de Estado y los movimientos estudiantiles. En las décadas de los 2000 y 2010 han surgido nuevas protestas. En algunos casos, como Chile y Argentina, las solicitudes tienen que ver con que la educación es un derecho y debe ser provisto por el Estado. En otros casos, como en Guatemala, el movimiento estudiantil es parte de un movimiento social que está luchando contra la corrupción que hay en el Estado. El 16 de mayo del 2015, por ejemplo, ha quedado señalado como una de las primeras ocasiones en que las universidades privadas marchan junto a la universidad pública para solicitar la renuncia a los funcionarios involucrados, y de cómo la comunidad estudiantil universitaria fue uno de los sectores más importantes tanto para convocar como para acompañar las marchas que iniciaban en diversos puntos de la capital y se juntaban en la Plaza de la Constitución. Como punto común en las movilizaciones de estos últimos años es que se llevan a cabo de forma simultánea en 2 planos o capas, el digital o en línea y el físico fuera de línea. Algunas de las movilizaciones estudiantiles que se han presentado a lo largo de los años son las siguientes. Primero podemos observar la movilización estudiantil en Chile de 2006.
Corresponde el primer alzamiento de masiva participación y manifestaciones protagonizadas por estudiantes secundarios de Chile a favor del derecho a la educación, en respuesta a la privatización del sistema de educación chileno impuesta por la dictadura de Pinochet en los años 70. Estas movilizaciones ocurrieron entre los meses de abril y junio de 2006 y fueron reactivadas en septiembre y octubre del mismo año. Este periodo fue denominado también como la Revolución Pingüina, en alusión a una forma chilena de referirse a los estudiantes de educación primaria y secundaria debido al aspecto camisa blanca, vestón azul de una tonalidad oscura, casi negra, del uniforme escolar chileno. Otra de las movilizaciones estudiantiles que se presentó puede ser la movilización estudiantil en Chile de 2011. La movilización estudiantil de Chile 2011 corresponde a una serie de manifestaciones realizadas a nivel nacional por estudiantes universitarios y de secundaria de Chile durante 2011. Han sido consideradas como las movilizaciones más importantes de los últimos años y una de las mayores desde el retorno a la democracia. Estas movilizaciones surgieron de parte de estudiantes que rechazaban el sistema educacional chileno, que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. Actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%. Este sistema fue originado durante la dictadura de Augusto Pinochet a lo largo de los años 1980, finalizando con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. 4 días antes de entregar el poder, esta ley dejó al Estado en un rol regulador, delegando gran parte de la enseñanza al sector privado. Tras la movilización de 2006, conocida como la Revolución Pingüina, la LOCE fue reemplazada en 2009 por la Ley General de Educación, que no trajo cambios significativos a la ley anterior. Las primeras movilizaciones fueron convocadas en Santiago por la Confederación de Estudiantes de Chile, organismo que agrupa las federaciones de estudiantes en las universidades que integran el Consejo de Rectores de las universidades chilenas, conocidas como tradicionales, para los días 28 de abril y 12 de mayo de 2011. En reclamo por el financiamiento, retrasos en la entrega de becas y problemas con la tarjeta nacional estudiantil. Durante el mes de julio, los estudiantes convocaron a sucesivas marchas en las principales ciudades de Chile, alcanzando gran convocatoria y demandando reformas al sistema educacional chileno que fortalecían el rol del Estado en la educación. Luego de un mes de paralizaciones, el gobierno presentó su primera propuesta estableciendo un nuevo fondo para la educación y facilitando el acceso a créditos universitarios. Las principales organizaciones rechazaron la propuesta, demandando medidas más a fondo. Sucesivas propuestas del gobierno abrieron la posibilidad de reformas al sistema, como la municipalización de la educación secundaria o un cambio constitucional que asegure la calidad en la educación, pero no fueron consideradas suficientes para los estudiantes. Los principales voceros del movimiento universitario durante este año fueron los presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, y de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, Giorgio Jackson, entre otros. Paulatinamente, estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones y comenzaron a realizar tomas en sus colegios, repitiendo las acciones. El movimiento ha sido considerado como uno de los más fuertes desde el retorno a la democracia y en conjunto con otras manifestaciones ocurridas durante el segundo año del primer gobierno de Sebastián Piñera. Fueron interpretadas como parte de un movimiento social que mayor demanda reformas sustanciales al modelo económico y político establecido durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990. Otra de las movilizaciones que podemos observar es la movilización estudiantil en Colombia de 2011. Consistió en una serie de manifestaciones adelantadas por estudiantes, algunos docentes, trabajadores universitarios y sindicatos, principalmente desde el 12 de octubre en todo el territorio colombiano, como protesta por el proyecto de reforma a la educación superior presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República en octubre de 2011. El proyecto de la reforma a la educación superior presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministra de Educación María Fernanda Campo buscaba modificar la Ley 30 de 1992, que reglamenta la educación superior en Colombia. El proyecto fue presentado por primera vez entre los rectores de algunas universidades el 10 de marzo de 2011 y en los meses posteriores se realizó su socialización con la comunidad universitaria. La propuesta incluía varios puntos que no cayeron bien en el gremio educativo, que alegaba que la reforma no garantizaba el derecho a la educación, puesto que no brindaba a las universidades los recursos necesarios para su financiamiento.
Universidades con ánimo de lucro. La cifra de bachilleres que se graduaron entre 2001 y 2010 en Colombia y que no pudieron ingresar a la educación superior es de 3.600.532. Para solucionar este problema, la propuesta de reforma contemplaba la creación de instituciones de educación superior con ánimo de lucro. Asimismo, hubo otros movimientos como el de numeral Yo Soy 132, La Noche de los Lápices, Primavera Valenciana, Movimiento Estudiantil de Todos Somos Politécnico y el Movimiento Universitario del 19 de abril. Hablemos concretamente del caso de Colombia. Los movimientos estudiantiles que se presentaron en Colombia fueron los siguientes. Los comuneros de la UIS. En 1964 Colombia entera fue testigo de cómo la determinación de 28 alumnos sin mayores pretensiones que la reivindicar ciertas insatisfacciones con el manejo de la Universidad Industrial de Santander por parte de las directivas fueron capaces de catalizar el descontento de miles de personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los jóvenes salieron en la mañana del 7 de julio de ese año desde Bucaramanga con el objetivo de recorrer casi 500 kilómetros a pie hasta la capital del país. Un éxodo que fue cobrando fuerza a medida que la caminata sumaba pasos y departamentos. Por donde pasaban los lugareños de Santander, Boyacá y Cundinamarca se agolpaban a los pies del asfalto para apoyar su causa. La prensa local empezó a hacer eco de la noticia y obligó a los grandes medios nacionales a registrar el hecho entre sus páginas. A ellos se les empezó a reconocer como los comuneros del siglo XX y a su peregrinaje la Marcha del Triunfo. El 21 de julio alcanzaron la tan ansiada Plaza Capitalina, de acuerdo con el estudio de la Marcha de los Estudiantes 1964. Un hito del movimiento estudiantil en Colombia, elaborado por el profesor Álvaro Acevedo Tarazona, cerca de 500.000 personas lo recibieron en las inmediaciones de ese enclave icónico con flores y pañuelos blancos. A su regreso a Bucaramanga y tras largas conversaciones entre los representantes de los estudiantes de la UIS y las directivas, se levantó la huelga estudiantil que ya sumaba 2 meses y que había sido el detonante de la movilización de 28 jóvenes. Se acordó dar mayor representación de las asambleas estudiantiles en la toma de decisiones, mejoramiento de la calidad y eficiencia del profesorado, respeto a la libertad de cátedra y expresión y una reforma de los estatutos generales de la universidad, entre otros. Los abanderados del cambio. Los historiadores indican que el movimiento estudiantil de 1971 representa la mayor movilización de esta índole en la historia de Colombia, no solo porque involucró casi a todas las universidades públicas y privadas, sino porque fue la primera vez que una propuesta de estudiantes logró congregar a otros sindicatos y gremios bajo una misma consigna, por una educación nacional, científica y de masas. Aunque las propuestas se iniciaron en enero de ese año, el hecho que desencadenó el paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato el 26 de febrero de 20 personas en la Universidad del Valle, durante una manifestación reprimida por el ejército. A partir de ese momento se sucedieron los enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública de las grandes universidades del país, como la Nacional, la del Cauca y la de Cartagena. La fuerte represión provocó una mayor unión entre las asambleas de estudiantes de todo el territorio que se materializó en la elaboración del programa mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil, fruto de intensas discusiones ideológicas. El documento sentó bases de las reivindicaciones estudiantiles y las aspiraciones políticas y educativas. Constaba de 6 puntos, el más importante el que hablaba de abolir los consejos superiores universitarios, conformados por representantes de los gremios y el clero, y modificarlos por un organismo integrado por estudiantes, profesores, rectores y un portavoz del Ministerio de Educación, cuya función sería la de gestionar por las universidades bajo la fórmula del cogobierno. El movimiento de la Constituyente. Tras el asesinato del aspirante a la presidencia Luis Carlos Galán el 11 de marzo de 1990, los colombianos estaban convocados a votar para elegir sus representantes en el Senado, Cámara, Asamblea Departamental, Consejo, Alcaldías y Juntas Administradoras Locales. En total, 6 papeletas, pero faltaba una adicional, o eso consideraron un grupo de estudiantes de universidades públicas y privadas que propusieron la inclusión de la 7ª con la leyenda Voto por Colombia, sí una asamblea constituyente.
Pretendían el planteamiento de una reforma constitucional que contemplara por un lado los nuevos desafíos en derechos y aseguramiento de la paz en el país y por otro lado puesta en marcha de una democracia participativa. Cuenta el columnista del Espectador Óscar Alarcón que los periódicos publicaron a la papeleta entre sus páginas para que el ciudadano las recortara y las introdujera en la urna. Así, la consulta logró el apoyo de 2 millones de personas, aunque la registraduría no las reconoció como válidas. Esta situación de apoyo masivo a la consulta provocó que el gobierno finalmente legalizara esta papeleta por decreto y se facultara a la organización electoral para contabilizar los votos que se depositaron en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. La victoria del sí precipitó una nueva constitución, la del 91, y el derrocamiento de una carta magna que había quedado obsoleta. Resurrección estudiantil. Tras 20 años sin apenas injerencia, el movimiento estudiantil logró en 2011 desafiar a un gobierno entero y parar una reforma planteada por el presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Educación desde ese entonces, María Fernanda Campo, para reformar la Ley 30 que reglamentaba la educación superior en Colombia. Los puntos más controvertidos que se introdujeron y que provocaron movilización de los estudiantes fueron los siguientes: consolidar un modelo de universidades con un ánimo de lucro, permite la entrada de capital externo en las instituciones oficiales y autorizar que el gobierno destinara recursos públicos a las privadas. Ante estas propuestas, los universitarios comenzaron a organizarse, dando origen a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, responsable de las grandes marchas que se convocaron para las siguientes semanas. La primera fue la del 7 de abril, que unió a estudiantes, profesores y sindicatos en torno a varias demandas como mejores condiciones salariales para los docentes, pensionados y empleados, mejoras en derechos laborales y sindicales y rechazo a la reforma que pretendía incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El gobierno, desoyendo las proclamas de los jóvenes, decidió radicar el proyecto ante el Congreso de la República, generando malestar entre la comunidad académica. 32 universidades públicas del país declararon un paro nacional indefinido hasta que Santos reconsiderara su postura y formulara una nueva reforma con el beneplácito de todos los sectores afectados. Finalmente, el 11 de noviembre, el mandatario retiró la propuesta y los estudiantes dieron por finalizada la huelga que los tenía apartados de las aulas de clase. La generación de la paz. Después de la victoria del no en el plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016, la incertidumbre política y las reacciones en contra del resultado se tomaron las redes sociales, que consolidaron como el nuevo escenario desde donde miles de jóvenes y ciudadanos volcaron su descontento y su malestar. Fue entonces cuando un grupo de universitarios canalizó todo ese enfado y frustración en torno al movimiento estudiantil, que desde las movilizaciones de 2011 estaba aplacado y disperso. Con una clara vocación social y política, estudiantes de universidades públicas y privadas de Bogotá, como la Nacional y los Andes, convocaron multitudinarias marchas que lograron unir a más de 50.000 ciudadanos en la Plaza de Bolívar bajo un mismo lema: queremos la paz. El éxito de este llamado estudiantil, promovido por los jóvenes que soñaban con ser la primera generación de colombianos que no viviría más el conflicto armado, precipitó que los estudiantes de 30 universidades de todo el país se unieran en esta causa y replicaran la iniciativa y las marchas en sus respectivas ciudades. Hablando concretamente de la UPTC, en 1979, así como en otras universidades públicas y privadas, no existían organizaciones estudiantiles, pero ocurrió un hecho que marcaría la vida universitaria de esta institución: la desaparición del estudiante de ingeniería Hernando Benítez, considerado líder estudiantil. Para pedir su regreso, se desarrolló la toma de las calles de Tunja, así como de la catedral de la ciudad. Se afirma que este hecho, junto con el apoyo del Monseñor Augusto Trujillo Arango, marcó la dinámica general que caracterizaba las luchas universitarias y las cuales se manifestaron a través de la toma de la Catedral Primada de Tunja o Catedralazos en síntesis. Hacia el año 2004 se vivió desde la sede seccional Sogamoso el movimiento estudiantil de mayor relevancia de los últimos tiempos en toda la UPTC. Fue entonces, en el año 2006, donde se gesta una movilización que en su momento discutió los acuerdos 111 y 112, normativas que por su naturaleza afectaban el bienestar universitario y otras políticas de estamento estudiantil. Luego, en ese mismo año, se libró una lucha contra el Estatuto General y la forma misma de cómo antidemocráticamente se eligen los rectores, no solo en nuestra universidad, sino en todas las universidades del país. Fueron 6 días caminando entre solo y agua,
y contra viento y marea. Llegamos a la capital del país, exactamente al Congreso de la República, para exigir en el seno del recinto de la democracia solución inmediata a tan crítica y escandalosa situación financiera, que claramente ponía en riesgo el carácter público de la universidad verdaderamente pública del pueblo boyacense. Luego, en el 2011, enmarcada en la lucha de la reforma a la Ley 30, tiene lugar una gran marcha departamental que nace en el seno mismo de la sede seccional Sogamoso y que líderes con la participación de cerca de 800 personas entre estudiantes, trabajadores y cuerpo profesoral, con un recorrido de 3 días entre Sogamoso y la capital del departamento, denunciado lo lesivo de la naturaleza misma de la reforma que en ese momento el gobierno santisma quería llevar a feliz término. Aprovechando la temática del video, cabe recordar la matanza de la represión estudiantil del 68, que dejó a más de 300 muertos y que aún hoy se recuerda. La Plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México, en el barrio de Tlatelolco, estaba repleta de estudiantes cuando comenzaron a sonar los disparos hace 50 años. Ese 2 de octubre de 1968, el ejército reprimió con una matanza el fuerte movimiento estudiantil, pero no pudo evitar que cambiara la historia del país. No hay duda que lo que ocurrió ese día en Tlatelolco marcó un despertar entre la realidad que vivía México. La matanza demostró que en México no se vivía en paz y que la libertad era muy relativa, recuerda el académico. A raíz de ello, la oposición se comenzó a fortalecer y el gobierno se vio obligado a impulsar reformas electorales. Posteriormente, el gobierno reconoció la masacre de 1968 como crimen de Estado. Eso explica que, a finales de julio de ese año, una pelea entre estudiantes de bachillerato en el centro de la Ciudad de México fuera disuelta violentamente por antidisturbios. Como consecuencia se generaron una serie de manifestaciones estudiantiles, a lo que el ejército respondió deteniendo alumnos y ocupando el 30 de julio el antiguo colegio de San Ildefonso, cuya puerta fue derribada mediante un lanzacohetes. Con esto finaliza nuestro video. Nunca olvidemos los movimientos estudiantiles representados a través de la historia. Jamás olvidemos las palabras dichas por Jaime Garzón. Si los jóvenes no asumimos el control de nuestro propio país, nadie va a venir a salvarlo. Que este video sea un recuerdo de la importancia que tienen los estudiantes, el profesorado y en sí la comunidad universitaria y estudiantil para transformar la sociedad. Sigamos en busca de el mejoramiento del país y de nuevas opciones que nos lleven hacia un futuro mejor. Nunca olvidemos nuestra historia, pues un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Siempre miremos hacia el frente y busquemos lo mejor para nuestra sociedad.